Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas, una vez más. Bienvenidos a su espacio, El Ocaso de un Pastor. Soy el pastor Tomás Franco, transmitiendo desde Matamoros, Coahuila, hasta donde alcanza el internet, y espero en esta hora, ¿verdad?, que escuchen un canto hermoso, precioso, que ha sido de mucha bendición para mí. Espero que sea de bendición también para ustedes. El título de este canto se llama El Alfarero. Espero que les guste. Y si les gusta, pues denle like ahí o comente algo. Si quiere un canto especial, usted coméntelo ahí, ¿verdad? Y nosotros con gusto se lo haremos llegar. Gloria sea al Señor Jesucristo. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. A Cristo Jesús sea la gloria, porque Él vive y reina para siempre. ¡Alábale! Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues ahí está, ¿verdad?, el canto El Alfarero. Y pues el tema de hoy que he preparado para compartirlo con ustedes se llama Un encuentro con Dios cambia la vida. Entonces, vamos a hablar en esta hora de dos personas o dos personajes importantes de la Biblia.
uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que son para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que conocer realmente qué significa tener un encuentro con Dios. Y la palabra del Señor hoy la vamos a escuchar, la vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 3 para hablar del primer personaje. El primer personaje es Moisés. La palabra de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el primer personaje de este maravilloso mensaje que quiero compartir contigo. El encuentro de Moisés con Dios cambió radicalmente su vida. Él había pasado el desierto después de haber salido de Egipto, después de haber estado en el palacio del rey. Salir de Egipto al desierto no es cualquier cosa. No es fácil pasar un desierto. Y él pasó el desierto hasta las tierras de Madián. Cuando él tenía hecha su vida, porque usted sabe la historia, él se casa con una hija de Jetro. Entonces, él apacentando el rebaño de su suegro, él navegaba por aquellas tierras. Él sabía perfectamente lo que sucedía en aquellos montes de Madián. Pero déjame decirte que cuando su nacimiento de Moisés tenía un propósito que tú ya sabes. El propósito era de liberar al pueblo de Israel. Dios lo había salvado de aquella matanza de niños. Cuando él nace, Dios lo salvó y lo puso en un lugar seguro. ¿Por qué? ¿Por qué en un lugar seguro? Porque siempre Dios te va a poner en un lugar seguro cuando Dios te quiere usar. Cuando Dios quiere usarte para el ministerio que sea, Dios te va a cuidar, te va a librar de muchas cosas. A Moisés de niño lo libró de muchas cosas. El ejército tenía la consigna de matar a todos los niños que nacían en ese tiempo. Pero Dios, un Dios que sabe hacer las cosas, ¿verdad? Lo puso de tal manera en un lugar seguro, protegido, porque Dios protege, Dios nos protege. Lo puso en el lugar más seguro de todo el imperio. Entonces, pero cuando él crece, él se da cuenta que pertenece a un pueblo diferente, que pertenece a un pueblo de Dios diferente. Entonces, él empieza a amar a ese pueblo de tal manera que en varias ocasiones quiso defenderlos. Tuvo problemas con el rey, entonces tuvo que salir a navegar solo en el desierto, a tener una sobrevivencia como tú no tienes una idea, hasta llegar a Madián, hasta llegar a la familia de Jetro, lo cual se casa con una hija de Jetro, empieza a navegar en esas tierras, pero ese día sucedió algo inesperado para él. Él había visto muchas cosas,
La zarza es una de las plantas que hay en esos desiertos, que por el calor que hay, arden solas, pero así como arden se acaban, se terminan. Pero había algo en esta zarza que le llamó la atención a Moisés de tal manera. ¿Por qué ardía y no se consumía? Había algo extraño. Sentía él algo extraño y dijo, voy a ver qué está sucediendo. Y cuando él va a ver lo que está sucediendo, de esa zarza ardiendo, surge la voz. La voz que le dice, detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Qué hermoso es cuando Dios te habla de una manera tan especial. Dios puede hablar y sigue hablando. Mucha gente dice, Dios ya no habla. No, lo que pasa es que hay tantas voces el día de hoy. Hay tantas voces que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Y por eso a veces no entendemos la voz de Dios. Pero en esa ocasión, este hombre, llamado por Dios, cuidado por Dios, empieza a platicar de una manera Dios con él, a darle una orden, no le estaba pidiendo permiso, le estaba dando una orden. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para ir a liberar un pueblo que el clamor había llegado hasta acá, como dice el Señor, el pueblo de Israel, el clamor del pueblo de Israel ha llegado hasta mí. Y escoge a Moisés para sacarlo de Egipto y volverlo a enviar a Egipto. Era algo difícil para Moisés. ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía el desierto. Ahora tenía que regresar otra vez al desierto, donde lo habían querido matar, donde el rey estaba en contra de él, pero allí lo estaba mandando aquel que vive y reina para siempre. Ahí lo estaba mandando el Rey de Reyes, aquel que no se le puede oponer nada, ni nadie se le puede oponer, porque es el único, es el Rey del universo. Y ahí lo estaba enviando. Cuando él le empezó a poner obstáculos, Dios le empezó a contestar los obstáculos y le empezó a dar las armas poderosas. Unas armas poderosas. ¿Cuáles son las armas poderosas? Confiar en Él, tener fe en Él, darle todo ese poder que llevaba Moisés para Egipto. Y ese hombre empezó a cambiar su vida de manera radical, de manera tan hermosa, que cuando él llega y se enfrenta a Faraón, ya no era aquel joven que salió huyendo. No, ahora ya era un hombre que iba lleno del poder de Dios, a enfrentarse con un rey poderoso de aquel tiempo. Pero el que iba con él era más poderoso que el que estaba ahí. El que iba con él era el que iba a hacer las cosas, pero él era el intermediario. Y así fue como él cambió su manera de ser, cambió su manera. Ese encuentro le cambió la vida totalmente a Moisés. Así cuando nosotros si tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a cambiar. Si yo tuve un encuentro con Dios, mi vida cambió, mi vida fue transformada. ¿Por qué? Porque así como Moisés fue transformado, no porque anduviera en vicio, él había sido escogido por Dios, pero estaba viviendo cómodamente con su familia allá en Madián. Dios no lo había llamado para eso. Dios lo había llamado para ser libertador de Egipto. Dios te ha llamado para ser el libertador de las almas que están perdidas allá en el mundo. Y tú tienes que ir en medio de ese mundo donde tú estás a lo mejor ahorita. Dios te va a enviar a ese mundo donde tú saliste, donde sufriste y saliste. Pero Dios tiene un plan cuando te envía, porque tienes un encuentro con Dios. Si tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama o cuando Dios lo llama a uno para un ministerio específico, Dios hace todas las cosas. Amén. Moisés fue
y libertó al pueblo de Israel. Tú sabes la historia, todo el trayecto que hizo con el pueblo de Israel en el desierto, hasta que Dios dio por terminado su ministerio, hasta que Dios preparó a otro. Terminó Moisés la encomienda que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque ese encuentro que tuvo cuando le habló Dios en medio de aquella zarza, ese encuentro le dio la fuerza para seguir caminando. Él transitó en el desierto 80 años en el desierto. ¿Por qué tantos años? Porque anduvo primero 40 años vagando en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel. Es algo difícil, pero allí estaba Dios con él. Dios lo había puesto y lo había librado de todos los peligros del desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Con ese encuentro que tuvo con él, su vida fue diferente. Amén. Quiero decirte también y hablarte de otro hombre, de otra persona, otro personaje también que nos muestra la palabra. La palabra nos muestra ahí en capítulo 9 de los Hechos. Vamos a ver en esta hora, en el capítulo 9 de los Hechos, encontramos la palabra de Dios. Nos está hablando de alguien que también tuvo un encuentro con Dios. El encuentro que tuvo con Dios, dice la palabra del Señor, ahí en Hechos capítulo 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Dos personajes diferentes, dos encuentros diferentes. Moisés con Dios, Saulo con Jesús. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano. Cuando el creyente tiene un encuentro, el encuentro con Jesús, su vida ya no es la misma. Un encuentro con Jesús, su manera de hablar ya no es la misma. Un encuentro con Jesús, su manera de comportarse ya no es lo mismo. Un encuentro con Jesús, su manera de vivir ya no es lo mismo. Ya hubo un cambio en la manera de vivir. Su manera de adorar cambia. ¿Por qué? Porque ¿qué adorabas antes de conocer a Jesús? Antes de tener ese encuentro con Jesús, ¿qué era lo que adorabas? Imágenes, lo que se te ponía enfrente, lo que tú tenías. Hay gente que adora lo que tiene. Hay gente que adora un carro, adora una casa, adora a la mujer, ¿por qué no? Porque el hombre es adorador. Lo que pasa es que enfoca mal la adoración. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios, su manera de adorar cambia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él es el que está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Cuando uno tiene el encuentro con Jesús, cambia su manera de vestir. Hay personas jóvenes. Las modas están ahorita a todo lo que dan. Tanto para hombres como para mujeres. Las modas cambian. Los deseos, anhelos
metas que se pone la gente. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, tú sigues a Jesús. Tú empiezas a cambiar todo y lo empiezas a dejar todo por servir a Jesús. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que vale o lo que vale en este tiempo es tener un encuentro real con Jesús. Puedes encontrarte con muchas cosas. Puedes estar lleno de teología. Yo no estoy en contra del estudio. Yo no estoy en contra de aquel que sabe mucho, porque yo sé que hay mucha gente que sabe mucho. Sí, pero hay una cosa, te voy a decir. El saber es bueno, pero el hacerlo, lo poco que sabes, eso es lo mejor. Cuando Moisés se encontró con Dios, él enfrentó un problema muy fuerte con Dios. Tuvo una discusión. Lo primero que le dijo, yo no voy porque yo no sé hablar. Le puso ese problema a Dios. Dios le dijo, no te preocupes, allá está tu hermano Aarón. Él va a ser tu voz. Moisés tenía miedo, tenía temor de enfrentarse nuevamente a aquel rey con el que había tenido problemas. Pero déjame decirte, amigo, hermano que me estás escuchando, si tú te encuentras con Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Cristo de la Biblia, no el Cristo que está crucificado, no el Cristo que está ahí crucificado, no, el Cristo de la gloria, el Cristo que resucitó y está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, él no anduvo con Jesús, él no conoció a Jesús físicamente, porque él no estaba en Jerusalén, no estaba en ese tiempo. Cuando él llega a Jerusalén y se da cuenta de que aquella gente andaban anunciando a un tal Jesús del camino, él sintió celos, él amaba a Dios a su manera. Él lo amaba tanto a Dios que dijo, no puede haber más seguidores de nadie, solamente Dios. Pero ¿qué sucedió? Tuvo ese encuentro con el verdadero Dios Todopoderoso. No tuvo un encuentro con Jesús en la cruz del Calvario. No lo vio en la cruz del Calvario. Jesús le habla personalmente desde ese resplandor. A Moisés le habló desde la zarza, pero Jesús le habló del medio del resplandor que lo derribó y lo hizo cegar, lo puso ciego 3 días. ¿Por qué? Porque nadie puede soportar mirar la gloria de Dios. El resplandor que miró Saulo de Tarso fue tan fuerte que dice la Biblia que todos quedaron ciegos, cegados. Pero los demás recobraron su vista rápidamente, pero él no. Porque al que estaba llamando era a Saulo de Tarso, porque lo tenía escogido para un propósito específico. Ir y liberar pueblos esclavizados por la idolatría, pueblos esclavizados por tantas cosas de este mundo. Para eso lo escogió a Saulo de Tarso. Un hombre en el cual puso Dios toda su confianza, puso Dios todo el poder, le dio todo el poder, sabía de lo que era capaz Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque era un libertador, fue el misionero más grande de la Biblia. Llevó el evangelio. La Biblia a mí me dice que llenó de la palabra del Señor a toda Asia Menor. Entonces, Dios tiene planes para ti. Yo no sé cómo estés. Saulo de Tarso adoraba a Dios, pero bajo la ley. Era parte del Sanedrín. Era estudiado, era intelectual. Este mensaje es para todos aquellos que dicen, no, pero eso es para los ignorantes. No, Saulo de Tarso era intelectual. Moisés era estudiado en los colegios mejores de Egipto. Ahí fue estudiado Moisés. Era un intelectual también. Dios no está peleado con el ignorante. Dios no está peleado con el que sabe. Solamente Él quiere la obediencia. Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener esta tarde, noche, mañana, donde me estés viendo, un encuentro contigo. ¿Por qué?
qué? Porque cuando tengas un encuentro, tu vida va a cambiar, tu manera de ser va a cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de comportarse va a cambiar. En tu hogar te van a notar diferente, en tu trabajo te van a notar diferente, porque has tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, óyeme bien. No quería a los del camino. En ese tiempo a los cristianos les decían los del camino. Todavía no les decían cristianos. Eran los del camino porque seguían aquel que dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Ellos creyeron en aquel hombre hermoso, aleluya, que les habló con poder y les dijo, yo soy el camino. Entonces ellos creían en el camino. Saulo de Tarso dijo, no puede haber otro Dios. Pero cuando tuvo el encuentro directamente con Jesús y de aquel resplandor salió aquella voz y le dijo por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le contestó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Saulo, reconociendo a Dios Todopoderoso, y le llama Señor. Oíme bien, le llama Señor. ¿Quién eres, Señor? En ese momento Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La pregunta que surge de Saulo de Tarso es una pregunta que debería surgir de nosotros. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que haga? Ve a la ciudad, ahí hay un hombre, se te va a decir lo que tienes que hacer y lo que vas a padecer por mi causa. Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque de ahí, en ese momento, la vida de Saulo cambió. Cuando uno tiene un encuentro real, no ficticio. Hay mucha gente que dice, me encontré con Jesús. Encontré a Jesús. Recibí a Jesús en mi corazón, pero su vida sigue siendo la misma. ¿Con cuál Jesús te encontraste? No, mi hermano, cuando te encuentras con Jesús Nazaret, con Jesús el que habla, el que habló desde la zarza, el que habló desde aquel resplandor, tu vida cambia, tu manera de ser cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de pensar cambia. Tu manera de conducirte hacia los demás cambia. Es un cambio verdadero. Entonces, déjame decirte, el encuentro con Jesús es importante. Hace tiempo, Dios le habló a un hombre en Colombia llamado César Castellano. Mucha gente estuvimos en los encuentros. Mucha gente se distorsionó tanto, el mismo pueblo distorsionó eso de tal manera que se opacaron. Al menos hasta ahorita ya no sé yo que hagan los encuentros, pero era algo especial los encuentros. Yo estuve en varios encuentros y yo sé lo que es estar con el Señor todo el día delante de la presencia del Señor. Yo sé lo que es estar con el Señor toda la noche en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no te cansas. Es un encuentro real. Cuando yo tuve ese encuentro real con Dios, cuando Él me rescató de los vicios, cuando Él me rescató de donde yo estaba perdido y me escogió para llevar el mensaje hasta donde tú estás, yo no sé. Tengo entendido a través del internet, tengo entendido que hay varios países que nos están escuchando. Y Dios me los bendiga, que Dios los guarde y este mensaje sea de bendición para ustedes. Hay varios países donde nos están escuchando. Pero eso es para mí. La gloria no es para mí, es para aquel que vive y reina para siempre. Yo solamente pongo lo que Dios me ha dado. Yo solamente soy el único portador del mensaje. Puede ser un mensaje teológico, puede ser un mensaje escatológico, puede ser un mensaje en el cual
Lo único que me interesa a mí es que lleve el poder del Espíritu Santo y llegue hasta donde tú estás, y tengas un encuentro real con Dios. Y en esta tarde te invito a que ahí donde estás, dale like, si te gusta, dale like. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, en tu iglesia, si estás yendo a una iglesia, o con gente que tú sepas, compártelo. ¿Para qué? Para que otra gente sepa que hay un Dios, que hay un Jesús que todavía quiere encontrarse contigo. En esta tarde, yo sé que para mí es tarde, para ti será mañana, será noche, no sé, pero para mí es ya tarde en este día. Yo quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama, que Cristo quiere encontrarse contigo de la mejor manera, como tú estés, como tú. Mira, Saulo de Tarso iba lleno de odio hacia los hermanos. Sin embargo, el encuentro que tuvo con Jesús cambiaron todas las cosas. Moisés estaba con su familia, tenía un trabajo, quizás el rebaño casi era de él, porque era de su suegro, pero de eso vivía, él estaba ahí. Sin embargo, ese encuentro con Dios ahí en esa zarza lo hizo hacer diferente. Dios en esta tarde quiere hacerte diferente, quiere tener un encuentro real contigo. Como estés, enfermo, drogado, alcoholizado, en una iglesia quizás, donde estés, Dios quiere hacer contigo algo nuevo. Y yo quiero orar por ti en esta tarde. Yo quiero orar por ti para que Dios te encuentre. Dios anda buscando. Dios te anda buscando. ¿Por qué? Porque nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Así es que en esta hora, ahí donde estás, si estás enfermo, pon tu mano donde está el dolor. Si tu dolor está en el pecho, donde esté el dolor, pon tu mano. Si no tienes ningún dolor, levanta tu mano derecha y solamente empieza a decirle al Señor que aquí estoy, Señor, dile, aquí estoy. Yo quiero aceptarte con todo mi corazón, quiero aceptar lo que está diciendo este hombre, yo quiero saber y tener un encuentro real contigo, Jesús. Porque puedes estar en una iglesia, pero no has tenido un encuentro real con Jesús. Y en esta hora yo pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que caiga la gloria de Dios sobre ti. Que caiga la gloria de Dios sobre ti, donde estés. Si estás en una cama de hospital, si estás en una cama en tu hogar, si estás por ahí enfermo, que Dios mande la sanidad para ti. Mande una sanidad rápida para ti. Que el Espíritu Santo llene tu corazón, llene tu hogar y haya un cambio. Ese encuentro que vas a tener con Jesús, va a haber un encuentro, va a haber un cambio en toda tu familia, va a haber un cambio en todo tu entorno, en el trabajo, tu patrón va a extrañarse, tu patrón te va a extrañar, ya no vas a llegar igual, ahora vas a llegar diferente porque tuviste un encuentro real con Jesús. En esta hora yo pido que el Espíritu Santo de Dios llegue contigo, el Hijo de Dios esté contigo, el Padre esté contigo, aleluya, y que sea para ti un día diferente, que sea para ti una noche diferente, que sea para ti un tiempo hermoso para ti. En esta hora yo pido solamente que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo. Amén, amén y amén. Solamente te pido que si te gusta, compártelo, pon un comentario, dale like, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo video.